hay tres escenarios. Sí, yo te diría, uno, se rompe el acuerdo y la situación sigue en una situación estacionaria. ¿Eso qué significa? Bueno, que la Asamblea seguirá con su línea en desacato. Por lo tanto, será inefectiva. Para un sector del gobierno sería preferible seguir 4 años con una Asamblea que no funciona y decidiendo todo a través del Tribunal Supremo de Justicia, decidiendo presupuestos, gobernadores, es decir, anulando un poder. Es decir, yo tengo un poder, pero no me sirve, porque lo anulé. Esa es una salida que seguirá en tensión, pero llegará un momento que si no hay una situación insurreccional, pasará el efecto que yo llamo Plaza Altamira, agotamiento, y al final recoger el agua ahí se vuelve muy difícil, porque la derrota sería demasiado visible. Es decir, el gobierno puede jugar ese escenario, diáloga, no hay acuerdo, no hay acuerdo, bueno, pues no, van a Miraflores, entonces no hay oposición, no hay ejército versus oposición, sino batalla entre actores de la oposición. Entonces se caerán a piña las dos manifestaciones, habrá unos heridos, etcétera, y entonces, bueno, seguirá así, seguirá eso, pero pero aquí se va pasando el tiempo, llega diciembre, ajá, vienen elecciones de gobernadores, la oposición los partidos de la oposición no existen y el gobierno podría anular la MUT porque según la ley de haber ido a ese escenario, la MUT no es partido político. Si yo quiero participar en elecciones, con ese CNE que yo dije que mandé al Tribunal Penal, ¿cómo voy a esa elección si no negocio? Tengo que ir con esas elecciones y tengo que recoger la firma. Eso sería como yo convenzo a mis partidarios que se pongan a recoger firmas para D, con una nueva ley que obliga que si yo recojo para D, no puedo recoger para ningún otro, si recojo para COPEI. Ese escenario sería un escenario favorable al gobierno. Es decir, un escenario donde yo voy por el agotamiento y que solamente ese escenario podía salvarse en una situación. Otro escenario, se rompe el diálogo, el gobierno, la oposición acumula suficiente fuerza, tiene aplicación de carta de la OEA, tiene una situación que obligaría a un escenario más radical, pues fuerzas de la ONU, intervención militar, etcétera. Ese escenario tenía que convencer a la opinión pública que el diálogo no es posible, que la única solución para cambiar la situación sería salir de Maduro. Esa vía sería un escenario donde la oposición podría, con su línea de ruptura, podría ir hacia una situación de constituyente, no sé, una vía más radical, ¿no? Entonces esos son los dos escenarios radicales, ¿verdad? Un escenario donde la AN queda anulada, un escenario donde la situación compleja obliga a un golpe militar, a una insurrección, es decir, esos serían los dos escenarios más radicales. El escenario del medio sería, llegamos a una negociación, se permitió, se recogen las firmas o no, se llega a un acuerdo sobre la cosa electoral, los partidos se negocian algunas fórmulas X y entonces el camino sigue por la vía de ir a elecciones a alcaldes, a gobernadores, en donde un escenario factible de que la oposición alcance unas nuevas gobernaciones, pero lo alcanzaría en unas, habría que los sectores más radicales no estarían de acuerdo, pero sería un negocio dentro del sistema, pues. Sería un giro de 180 grados de la oposición. Esos son los tres escenarios que yo visualizo.